Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, qué alegría estar con Guemansin Rodríguez y también hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos mucha información para ustedes de todos los géneros, tenemos también sugerencias para este fin de semana, tenemos un libro muy importante sobre uno de los grandes personajes de la cultura, no solamente en México, sino en el mundo de habla hispana. Así es, Laura, amigos, ¿qué tal? Un gusto también estar con todos ustedes. De lo que te refieres, Laura, es de don Alfonso Reyes, este gran pensador que impactó a todo el mundo. Pero en esta ocasión lo que vamos a compartir con todos ustedes es un libro de Adolfo Castañón que reúne lo que Alfonso Reyes ha pensado en torno a esta palabra y a este concepto, México. Visión de México se llama, una exploración por la identidad de los mexicanos a partir de la obra de Alfonso Reyes y haciendo un guiño ahí a Visión de Anáhuac. También tenemos varias recomendaciones porque estos días en los que uno está tranquilo, de asueto, no es cosa de quedarse solamente en casa. Hay varias actividades que podrían interesarles. Así es, vamos a tener recomendaciones y también en estas recomendaciones Julio López nos acompaña, es jueves, tendremos cine y nos detendremos también en una película. Una película que se llama El Vigilante, se estrena este fin de semana. Diego Ross, su director, platicó con nosotros. Vamos a ver un fragmento de lo que nos comentó. ¿Qué pasó con la camioneta? En cuanto al tema de la credibilidad, no pretendo que sea creíble la historia por obvias razones, que es que pasan cosas totalmente inverosímiles con tal de que este personaje no pueda salir de ahí, ¿no? Entonces, sí busqué que en algún momento de la película el espectador mismo se dé cuenta que esto no va en serio. Hugo, ¿estás seguro? Justo, ¿qué les parece si comenzamos con una sugerencia sobre las ruinas de lo que había sido el templo mexica dedicado a Tezcatlipoca? Se erige el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un destino que, pues, si ustedes viven en la Ciudad de México, si tienen algunos familiares, amigos que estén por acá, visítenlo durante estos días de asueto. El Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inaugura 3 exposiciones. La primera de ellas se llama Habitar, Pensar, Construir y presenta obras del artista plástico Alfonso Mena. El creador señala haber estado bajo la influencia de Heidegger, pero también de la arquitectura y de la disposición racional al momento de crear su obra. Esta exposición contiene geometría porque trabajé planos también, ¿no? Entonces traté de hacer una fusión entre lo orgánico y lo geométrico, y usando este símbolo muy simple que es el de la casa, ¿no? El símbolo más simple es el que hacen los niños de una casa. Esto está muy repetido en la exposición. Hay una reflexión muy interesante de Borges. No recuerdo el título del libro que él analiza, pero es de un francés, y este francés decía que hay 3 formas de crecer, y él dice que las plantas crecen de forma vertical, los animales de forma circular y el ser humano hacia adentro. Episodio Estrella Carmona rinde un homenaje a la pintora veracruzana, fallecida en 2011, a través de 10 de sus obras que dan cuenta de sus preocupaciones. Se trata de una obra muy expresiva que abreva del expresionismo alemán. Ella tenía preocupaciones muy singulares en las temáticas como era la guerra, los desechos de la guerra, la industria y cómo la materialización de los procesos iba desplazando al hombre. La manera en que emplea ella la pintura, que es violenta, digamos, agrede a la tela para que la tela nos devuelva esa misma sensación de violencia al espectador, ¿no? Y pueda llegar, digamos, a un estado de conciencia. Periferia, Bienal de la Pequeña Estampa en América Latina y el Caribe, reúne 162 estampas de diversos países del continente, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Perú y Puerto Rico. La muestra es el resultado de la cooperación
entre la Red de Integración Académica de las Artes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas las exposiciones están abiertas en el museo, ubicado en el antiguo Palacio del Arzobispado. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, continuamos de esto, que es una exposición plástica, que es una de las propuestas para que aproveche su tiempo en estos llamados días de asueto. Queremos invitarlos también a que reflexione en torno a las artes escénicas a través de la propuesta que tiene el coloquio Voz, Conciencia e Identidad en la Escena Mexicana. Coordinado por la cantante, compositora y actriz Eve Rosell, el coloquio Voz, Conciencia, Identidad y Compromiso en la Escena Contemporánea se llevará a cabo del 5 de abril al 2 de agosto de 2018. Este coloquio es una llamada a gente que ha hecho mucha experimentación en cuanto al canto, al spoken word, al rap, al verso, ¿no? Al verso popular, a la experimentación vocal, a la docencia, al teatro, a la danza, a la pintura, a la poesía, porque también habemos artistas de otras disciplinas, pero que hemos estado también relacionados con la palabra, finalmente la palabra con su verdadero peso, la palabra con su honestidad y su poder, cuando está dicha de manera tojolabal, de frente a la cara, tomando las manos del otro y mirándolo a los ojos, ¿no? Y este coloquio lo que pretende es eso. El coloquio reunirá a relevantes especialistas del arte y la cultura como Mardonio Carballo, Guillermo Velázquez, Muriel Ricard, Sarmen Almond, Indira Pensado, Iraida Noriega y Guillermo Briceño, entre otros, alrededor de una reflexión urgente sobre el valor y destino de sus creaciones en este crítico momento de la realidad nacional. Sería maravilloso que alguno de estos veintitantos compañeros, que no son todos, pero son los que tienen este talento para hacer este esfuerzo en el escenario, decir, moverse, escuchar, reaccionar, improvisar a favor de la gente que está enfrente, pero con la intención de que se sientan reflejados y cuestionados o interpelados, porque este momento del planeta, pero del país, es, yo diría, hasta trágico, en un sentido clásico, donde cabe la esperanza y cabe el brillo y cabe la belleza y todo lo demás. Se trata de un ejercicio único en su género, con el objeto de rescatar la voz, la presencia, la poesía, el teatro, la pintura, la composición, la enseñanza, la escritura, en congruencia con la realidad de México para convocar, transformar, resistir. El coloquio está organizado los jueves de cada mes, de abril al mes de agosto, empezando el 5 de abril. Hay algunos meses donde son dos jueves, y los demás solo un jueves al mes. El horario es de 6 a 8:30 de la noche y tiene 2 sedes. 5 sesiones tendrán lugar en el Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán, en Avenida Hidalgo, y las otras 3 sesiones están en la Titería de Marionetas de la Esquina. Y si yo puedo escucharte realmente, en paz, profundamente, entonces habremos pisado la misma tierra y estaremos parejos. Y esa es la intención de este coloquio. Aquí no puedo decir que te quedes, te tengo. Aquí no puedo gritar que me ames, te tengo. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Aquí te espero, por si andas solitario entre tus sueños. Muy buena iniciativa para platicar acerca de lo que está ocurriendo en la creación contemporánea. Y miren, valiéndose de la escultura, de la fotografía, de la instalación, la artista británica Sarah Lucas expande los límites de la representación del cuerpo. Esto suena interesante. Y esto, pues poniéndole un toque de humor, un toque irreverente. Vamos a ver de qué se trata. La Galería Curimansuto alberga Dame Cero, la primera exposición individual de Sarah Lucas en México. La artista inglesa juega con el humor negro y hace alusiones al sexo. En esta ocasión también se nutre del albur mexicano, y todos estos elementos tienen como hilo conductor a la muerte y la identidad.
No es una artista críptica cuya obra tenga que ser ampliamente explicada. La alusión a la muerte es clara. Sara Lucas se dio a la tarea de utilizar los cigarros como elemento recurrente en sus obras, una forma sutil y cotidiana de mostrar cómo la vida se nos puede escapar en un suspiro o, en esta ocasión, en una bocanada. Por eso no es raro que la pieza central de la exposición sea Epitaph Bla Bla 2018, un auto siniestrado, completamente deshecho, el recuerdo de una pesadilla, forrado con cientos de cigarros. El arte en muchos casos sirve para hablar de uno mismo, y no hay manera más explícita de hacerlo que a través del autorretrato. La serie de fotografías Red Sky muestra una serie de catálogo, diferentes facetas de la personalidad del artista, vistas a través de una cortina de humo. La exposición Dame Cero está compuesta por pintura, escultura, fotografía, instalaciones y performance. 18 obras a través de las cuales Sara Lucas da cuenta de su versatilidad como artista. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí está esta propuesta de Sara Lucas en México. Vamos a ver, hay que visitarla en estos días, ya veremos de qué se trata, Laura. Justo cuando estábamos viendo estas imágenes nos preguntábamos, hay también en el arte contemporáneo una imagen que se ve en pantalla y que podríamos explicar de lo que se ve en pantalla, y otra cosa que es la experiencia in situ, ¿no? Efectivamente, hay que ir, hay que verla, hay que sentirla, la plasticidad, la tridimensionalidad de estas piezas. Bien. Bueno, momento de una pausa, Laura. Muy breve. Bueno, ahora vamos a compartirles esto que les decíamos al inicio de Noticias 22 en torno a la obra de don Alfonso Reyes. En un titánico esfuerzo que le ha llevado 2 décadas de trabajo, Adolfo Castañón ha hecho una revisión de la obra y pensamiento de Alfonso Reyes con esa idea fija que él tenía, es México. El poeta, ensayista, editor y crítico literario Adolfo Castañón presentó su libro Visión de México, un trabajo de revisión de la obra de Alfonso Reyes, a la que ha dedicado cerca de 20 años. Visión de México es una antología singular que trata de revisar toda la obra de Alfonso Reyes, desde el mirador, desde el ángulo de la cantidad mexicana. O sea, se trata de hacer pasar el hilo de la obra de Alfonso Reyes por la aguja de México en la visión de Reyes. Y esto es un trabajo de lectura de la obra de Reyes que está intensamente anotado por Castañón y sus colaboradores, y que creo que es un redescubrimiento de la obra de Reyes. Editado en 2 tomos por la Academia Mexicana de la Lengua en su colección Clásicos de la Lengua Española, Visión de México concentra un amplio número de textos de Alfonso Reyes en sus distintos géneros y registros, acompañados de un aparato de notas editoriales, históricas y literarias. Reyes es el autor, por una parte, de una obra poética, literaria, reconocida, editada por el Fondo de Cultura Económica, pero también es autor, más adelante, de una obra como diplomático, como constructor de instituciones culturales, por ejemplo el Colegio de México, la Casa de España, y como inventor de ese ejército de escritores que es el propio Alfonso Reyes. Que eso del ejército de escritores no es una invención mía, es algo que dice Borges a propósito de Reyes, que Reyes era en realidad una especie de sindicato de escritores, porque había el poeta, el narrador, el dramaturgo, el crítico, el cronista, el historiador político, etc. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera está metido dentro de los 2 tomos que yo tengo hoy el gusto, el placer, la alegría de entregar al público, de entregarles a ustedes. Visión de México permitirá a los lectores entrever los paisajes de fondo en los cuales se desarrolló el pensamiento y la creación de Alfonso Reyes en torno a esa idea fija llamada México. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22.
Bueno, y a continuación les presentamos esta nota en torno a la exposición de Armando Sáenz y Carrillo, In Memoriam 1955-2018. El Museo de Arte Carrillo Gil rinde un homenaje póstumo al artista Armando Sáenz Carrillo, fallecido en enero de este año, quien fuera curador y museógrafo de la institución durante 2 etapas, de 1986 a 1991 y de 1999 a 2005. Integrada por alrededor de 60 piezas, esta exposición In Memoriam recoge buena parte de su obra, misma que desde los años 80 se desenvolvió en 2 escenarios apartados de los reflectores. Sí, Armando Sáenz Carrillo fue un artista y un museógrafo singular. Desarrolló una carrera en ambas vertientes del trabajo en museos, ¿no? Como artista fue un artista dedicado a la exploración del papel. Y como museógrafo fue un museógrafo pionero en el Museo de Arte Carrillo Gil de establecer ciertas pautas alrededor de de la colección del museo, colección que donó su abuelo. En los años 80, junto a 2 artistas también del libro de artista, como Gianni Pecanins y Gabriel Macotela, fundan esta institución histórica para el desarrollo de las prácticas asociadas al libro de artista y a los impresos alternativos y manuales. De tal manera que el archivero funda una institución de alguna manera alternativa, ¿no?, que convoca a muchísimos artistas, no solo mexicanos, sino también extranjeros, a desarrollar prácticas relacionadas con el libro, prácticas muy experimentales relacionadas con el libro de artista. Es muy elocuente, muy significativo que Armando Sáenz, una figura tan discreta, una figura que ha estado siempre, digamos, a espaldas, ¿no?, de las figuraciones estelares de la gente del mundo del arte, haya adoptado ese heterónimo tan fantasmático, ¿no? Fue un fanático de Tanizaki, que es este autor japonés que habla sobre la sombra en la arquitectura japonesa, y comienza a desarrollar obras que dialogan efectivamente con el pensamiento, con las filosofías orientales, con el budismo, y desarrolla una obra muy sintética, muy discreta, de una gran pobreza, vamos a decir así, material, basada solamente en contactos del papel, pero que tienen efectivamente todo este trasfondo oriental. Invito a los espectadores de Canal 22 al Museo de Arte Carrillo Gil a ver esta hermosa exposición de Armando Sáenz Carrillo, a descubrir la belleza del papel, a descubrir la potencialidad del papel de la mano de este artista tan sensible. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y seguimos con César H. Meléndez. Así es, él nos tiene algunas propuestas para este periodo Más vacacional. recomendaciones, adelante. Mansin, es un gusto saludarlos esta noche. Yo les tengo varias recomendaciones para este periodo vacacional. Iniciemos precisamente para este periodo que muchos esperamos ya estén aprovechando plenamente, seguramente en la playa o en donde quiera que se encuentren. La Secretaría de Cultura nos ofrece una amplísima gama de actividades artísticas y culturales en sus recintos del área metropolitana. Para quienes se encuentren en la ciudad, la oferta es tan extensa que, bueno, yo me he dado a la tarea de reunir pues algunas sugerencias que me parecen bastante atractivas. En cuanto a exposiciones, habría que visitar aquellas que ya están a pocos días de concluir. Estas son 2 muy buenas opciones. Hasta el 8 de abril, el Museo Nacional de la Estampa alberga la muestra Estampa y Lucha, el taller de gráfica popular 1937-2017, que desde luego aborda el trabajo colectivo que a lo largo de 8 décadas ha realizado el taller de gráfica popular, con la participación de más de 100 artistas entre grabadores y litógrafos. También el 8 de abril va a llegar a su conclusión la exposición Aprendiendo a leer con John Baldessari, que presenta el Museo Jumex, una retrospectiva conformada por más de 90 obras que incluyen las primeras pinturas de instrucciones y los icónicos fotomontajes de uno de los artistas más influyentes de las últimas 5 décadas, quien ha trabajado la manera en que la imagen y la lengua se confrontan y conspiran entre sí, cómo se hace el arte y sobre todo cómo se entiende.
Esas son 2 exposiciones que yo les tengo para los siguientes días. Ahora les tengo una invitación que nos hace la Agencia Espacial Mexicana, que hace unos días dio a conocer que ya abrió su convocatoria el concurso internacional de producción de cortos cinematográficos CineSpace 2018 que organiza la NASA y la Houston Cinema and Art Society. Cineastas, productores y creadores de nuestro país están invitados a participar en este festival de cortometrajes en el que hace un año el director mexicano Alex Moreno resultó entre los 5 ganadores de las diferentes categorías del concurso, imponiéndose, escuchen nada más, entre casi 700 competidores de 54 países de todo el mundo. Esta es la 4ª edición del concurso, que nació con el objetivo de poner al alcance del público en general el archivo de imágenes y videos que la NASA ha acumulado durante 50 años de realizar misiones espaciales y con el que CineSpace anima a artistas a utilizar todo su talento para crear historias. Los interesados tienen hasta el 31 de julio para registrar sus cortos, mismos que deberán contar con al menos 10% de este material de imágenes de la NASA al alcance de todo público y tener una duración máxima de 10 minutos. Los organizadores han dicho que es de especial relevancia los cortometrajes que se apeguen a 2 ejes temáticos, la Luna, Marte y más allá, así como innovación e inclusión en ciencia y tecnología. La convocatoria detalla y los trabajos ganadores de las ediciones pasadas para que se puedan dar una idea de lo que se puede hacer con todo este material se encuentran en la página del festival cinespace.org, cinespace.org. Ahí lo tienen, no dejen pasar la oportunidad de participar en este concurso. Yo regreso con Laura Iguemansi. Muy buenas noches. Bueno, pues es una buena oportunidad para quienes están interesados, por un lado, en la cinematografía, en crear historias y en el espacio. Además, los materiales de la NASA realmente son extraordinarios, son del dominio público, están realmente disponibles en la página de la NASA, sean fotografías, sean muchísimos videos, entrevistas también con astronautas, con especialistas. Y que comparten. Es un agasajo disfrutar. Sí, es un agasajo y que comparten y se pueden encontrar no solamente en esta página que mencionas, Laura, si ustedes se meten a Facebook y siguen el perfil de la NASA, ahí están. También en Instagram, que ponen cada fotografía, verdaderamente es fascinante lo que puede llegar a ver uno allí. Efectivamente. Y bueno, a continuación estamos todos invitados a, digamos que, purgarnos de aquellas cosas, aquellos elementos tóxicos del mundo contemporáneo. Vamos a ver por qué. La purga es un performance de arte y también una propuesta que tiene que ver con el mundo tóxico en el cual vivimos, con sus guerras sucias, con su dinero sucio, con la injusticia, con el medio ambiente contaminado. Y toda esa toxicidad termina por penetrarnos adentro. Así que los invitamos a todos a venir y vomitar la toxicidad en un acto de limpieza. Este ritual colectivo será guiado por Dominga Valles Vargas, una curandera shipibo por la primera vez en la Ciudad de México desde la selva peruana, donde el vomitivo es una práctica de preparación por las ceremonias chamánicas. Los curanderos suministran un remedio hecho de plantas medicinales para limpiar el sistema físico antes de la larga noche de la ayahuasca. Y ese proyecto salió de una película, Icarus, una visión, que hicimos en Perú, dirigida por Mateo Norzi y Leonor Caraballo. Era un gran artista y un gran espíritu argentina que murió antes de terminar la película, pero que sigue trabajando con nosotros en nuestros proyectos con el Centro Shipibo Koniwo de Nueva York, que es un experimento en arte, en política, en el medio ambiente y el más allá. Así que los invitamos todos al Cine Tonalá Roma Sur el viernes 30 de marzo, el sábado 31 de marzo, para participar a las ceremonias de la película y del vomitivo. Para más información pueden ir al sitio de web de Cine Tonalá, cinetonalá.mx. No sé si puedo tomar otra vez. Cine Tonalá. Bueno, es momento de hacer una pausa y al regresar tenemos mucho más aquí en Noticias 22.
La historiadora de arte Bárbara Emundi está convencida que Tenochtitlán, la joya urbana de los aztecas, siguió brillando bajo la ciudad edificada por los conquistadores españoles y que algo de ella todavía late en la megalópolis de nuestros días. Construida en una isla justo al centro de un lago, la capital azteca fue una de las ciudades más grandes del mundo y llegó a albergar hasta 150,000 habitantes. Su infraestructura, su organización social y sus gobernantes son el pilar del libro La muerte de Tenochtitlan, la vida de México, de la historiadora del arte Bárbara Emundi, en el que asegura que Hernán Cortés mintió sobre su dominio en el imperio indígena. El libro es un rescate de una historia desconocida del siglo XVI, porque en las historias oficiales nosotros conocemos de los grandes actos de Cortés y Bernal Díaz, pero poco conocido es la historia indígena de la ciudad. La ciudad de Tenochtitlan fue un paraíso acuático, ¿no? Porque la gente, la población, ellos podían sobrevivir sobre los recursos del agua. Y los gobernantes fue encargado de mantener los sistemas de agua fresca, que fue súper importante. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, ellos tenían la vista de que para ser una ciudad buena, tiene que ser una ciudad seca. Y fue ellos que intentaron de secar la ciudad. Entonces ahora es casi imposible de reintegrar el agua a la ciudad. Motivada por la labor del líder indígena Antonio Valeriano, quien decidió construir el acueducto de Chapultepec en 1575, con el fin de abastecer agua a toda la ciudad, la autora realizó una investigación a través de crónicas, mapas, esculturas y restos arquitectónicos sobre el trabajo de los habitantes mexicas. La historia dice que con la llegada de los españoles en 1521 murió Tenochtitlan y nació la Ciudad de México. Sin embargo, Mundi asegura que las élites aztecas conservaron su poder incluso después de la conquista y contribuyeron a la construcción de la nueva ciudad. La ciudad política indígena de Tenochtitlan muere en el siglo XIX, después de las leyes de reforma, cuando por las leyes de reforma ellos decidieron de quitar el poder del Cabildo Indígena de México. Bárbara Emundi, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Fordham de Nueva York, visitó México para presentar la versión española de su libro, publicado por la editorial Grano de Sal. Noticias 22, Karen Rivera. Durante este verano los ojos del mundo estarán puestos sobre Rusia, pero desde ahora podemos ir conociendo parte de esa inmensa riqueza cultural, histórica y gastronómica de la mano de un grupo de emprendedores. Este 2018, Rusia, entre las elecciones presidenciales, la política internacional y el mundial, están en la mira de muchas personas. Pero es infinitamente mucho más que eso. Su historia, artes y gastronomía son tan poderosas como cotidianas en una cultura general. Por ello, Katerina Nikolaeva ha decidido crear el Tour Rusia en Ciudad de México. Recogemos a la gente en Jardín Pushkin y vamos en autobús con la guía que va a hablar de Rusia y de todo lo que vamos a ver. Mucho del enfoque era que la gente o que todos los que puedan visitarnos realmente puedan probar cosas que es difícil que puedan probar fuera sin salir de la Ciudad de México. Y que esto realmente fuera el reflejo de la cultura y del aporte ruso aquí en nuestro país. Se cita a la gente en el Jardín Alexander Pushkin, en la colonia Roma. Y desde ese punto, un autobús llevará a los interesados a probar un desayuno ruso en el restaurante Kolobok, de la colonia Santa María la Ribera. El recorrido sigue en Coyoacán, en la Casa Museo León Trotsky. De ahí se trasladan a la Colonia del Valle para tomar un helado ruso como el que tiene chocolate, sal y pimienta. Y finalmente se almuerza en el restaurante Soviet & Company. Durante el recorrido, un guía dará elementos históricos y anécdotas que ayuden a disfrutar mejor la ruta.
Y así poco a poco vamos ampliando todo lo que la gente sabe de Rusia aquí y ampliamos su conocimiento. Uno pensaría que la comunidad rusa en México es pequeña y realmente te vas dando cuenta que hay bastantes rusos en México y que todos ellos están dispuestos a que cada vez la cultura se esparza más, ¿no? El recorrido será cada sábado a partir del 7 de abril hasta el mes de julio. Comienza a las 10 de la mañana en la Colonia Roma y finaliza aproximadamente a las 14 horas. Las reservaciones se pueden hacer a través de la página de Facebook Tour Rusia en Ciudad de México. Bueno, pues sí, traerse, si no podemos ir a Rusia, nos traemos un pedacito de Rusia para acá. Pedacito. Y además hay una cosa interesante, cuando lo estábamos viendo la nota, conversábamos, Laura, amigos, pensar en la cultura rusa es muy fácil si recordamos a los músicos, a los cineastas, a los novelistas, particularmente siglo XIX, principios del siglo XX, porque muchos no han sido traducidos de la segunda mitad del siglo XX, pero estamos hablando de esos clásicos. La pregunta es, ¿qué más? ¿Qué más? Y la cultura contemporánea, bueno, pues vamos a irla descubriendo poco a poco y bueno, pues es un año en el que Rusia pues está muy en la mira. Y ya que estamos por latitudes un tanto alejadas, vamos a seguir recorriendo el mundo, ¿qué les parece? La isla de basura que se localiza entre Hawái y California, en el Océano Pacífico, está creciendo a gran velocidad según publicó la revista Nature. El estudio arrojó que el área de residuos se expande por 1.6 millones de kilómetros, es decir, casi 3 veces el tamaño de Francia, y contiene más de 80.000 toneladas de plástico. La cifra creció 16 veces más con respecto al último estudio en 2015. Los investigadores de The Ocean Cleanup utilizaron botes y aviones para mapear la zona. 60 obras originales de Banksy se exhiben en la Galería Bikini en Berlín. The Art of Banksy muestra la trayectoria del ascenso del desconocido artista, así como los temas en los que se ha enfocado: antiguerra, anticonsumismo y antiautoritarismo. Las obras, que incluyen dibujos, pinturas y esculturas, estarán hasta el 15 de junio y provienen de la colección del curador Steve Lazaritz. La icónica Niña con Globo es parte de la exposición. Los huesos de un pterosaurio, que son diferentes a cualquier otro dinosaurio, se encontraron en una roca de 120 metros de alto en Rumania. Paleontólogos han afirmado que es el más grande y robusto de su tipo que se haya encontrado. La especie fue apodada Drácula, porque exactamente se halló en Transilvania. Ahora se exhibe en un museo de dinosaurios en Alemania como parte de la exposición Emperadores en Rumania. Oh, qué ganas de visitarlo. Sí, habría que ver a ese Drácula, porque el más grande del que se tiene registro fue bautizado como Quetzalcoatlus. Es uno enorme, de una envergadura impresionante y que recuerdo tiene interés en el Museo de Historia Natural de Houston. Ah, qué barbaridad. Entonces habría que ver si son más grandes todavía. Sí, hay que ver. Y ahora imagínate en vida. Imponente. Sí. Bueno, pues les presentamos ahora la cuarta entrega del reportaje especial de la agencia N22 sobre fotografía. Esta nos plantea un interrogante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cinefotógrafos? Pues un cinefotógrafo es un personaje dentro de una filmación que se dedica a ver todas las cuestiones lumínicas y expresivas de la imagen. La responsabilidad más grande es conseguir crear una atmósfera donde esa historia que te llega, ¿no?, a través de un guión, a través de un director, se pueda explicar tal y como le gustaría que se explicara al director, ¿no? Y esa debería ser la mejor manera para que los actores puedan desarrollar esa historia, ¿no?
las atmósferas sí lo son todo, ¿no? Para el espacio en el set, pues eso determina también cómo te vas a sentir dentro de una película, cómo se va a mover un personaje dentro de la película, y cómo vas a ir construyendo pues también esa emoción hilada, pues, ¿no? Y significativa para contar algo. Cuando leo el guión, lo primero que me gusta es tratar de entender, bueno, analizar las sensaciones que me produce ese guión, ¿no? O sea, no me voy a poner a hacer una fotografía ultra bonita, no pondré flares preciosos a cámara cuando estoy leyendo algo que me tiene acongojado o me tiene preocupado, ¿no? Y entonces ya ese es como el reto, ¿no? Y intentar ir apoyando las sensaciones, los sentimientos que se dan en la historia. A los puesteros, los conoce. Sobre todo en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Hay un aspecto técnico de las cámaras, del mundo digital, de la tecnología que hay detrás de eso, de cómo se manipula la imagen en la cámara y luego en los procesos de postproducción, digamos. Creo que tenemos que tener un conocimiento de eso. Pero luego hay otro conocimiento que es más intuitivo tal vez, que tiene que ver con cómo se comporta nuestro sol, cómo se comporta la luz cuando entra por una ventana, o cómo se reflejan los distintos colores en la piel, en las ropas, en los espacios, ¿no? Y un poco la segunda también está muy ligada a unas referencias, digamos. Creo que el cine sin duda es una composición de muchas artes, entonces está bueno conocer un poquito de cada una para poder integrarlas a nuestro trabajo. ¡Acción! Si estamos haciendo una película de una persecución de autos policial en la que cae un helicóptero y todo, por supuesto, que se meten a un río y claro, ahí vamos a tener que tener muchas herramientas y hay muchas al alcance. Pero hay otras películas en las que no, en las que son muy pocas las herramientas. Creo que con una cámara y con el sol es suficiente, digamos, ¿no? Entonces, un poco varía dependiendo del proyecto. Yo creo que cuando la firma del cinefotógrafo se nota en la película, hay un problema, hicimos algo mal. Porque creo que el trabajo del cinefotógrafo debería ser distinto en distintas películas. Creo que la satisfacción de ir al cine y ver que se cumplió todo eso que soñaste, ver que el trabajo que está en pantalla fue hecho en conjunto con el resto de tus compañeros y que todos llegamos a lo que se soñó desde un principio, ¿no? Creo que eso es la mayor satisfacción. ¿No? Esto que estamos viendo, fíjense que estábamos escuchando eso y si realmente, como decía este entrevistado, debería desaparecer el autor, me parece que es una idea más contemporánea, Laura, porque es como decir, Figueroa debería de ser irreconocible en todas las películas y se convirtió en un estilo y representativo más bien es al de una revés, época. Es el sello que va siendo emblemático, como dices, de épocas, de lugares y bueno, pues va muy vinculado al propio director. Y bueno, eso de la desaparición del artista, bueno, también es otro tema y otro planteamiento también del arte contemporáneo, ¿no? Vamos a platicar en un ratito más sobre más cuestiones de cine, un estreno que no se deben perder. Así es, pero ahora vamos a una pausa y les dejamos con un adelanto de lo que será el día de mañana la siguiente entrega de esta sección de Agencia N22, Luz de la Memoria. ¿Qué
¿Qué hacer estos días? Pues el cinito, pero Julio López está aquí para decirnos qué ver y qué de plano no ver. Porque, ahí el dilema, ¿no? Recomendaciones, antirrecomendaciones. Hay muchísimas cosas que ver en este fin de semana, digamos, de asueto, donde muchas personas se quedan en la ciudad y otros se quedan justo en otras localidades de nuestro país, disfrutando de sus ciudades que están un poco más vacías, ¿no? Y en ese sentido, sí, hay mucho que ver. Está el Festival Ambulante, que sigue la gira de documentales, ya estuvo en Veracruz, ya estuvo en Michoacán, empezó en Oaxaca, ya viene pronto a la Ciudad de México, y justo también aquí en la Ciudad de México ya arrancó la Muestra Internacional de Cine, que viene con todo, ¿no? Con todo, pero digamos que en la parte comercial también hay una propuesta mexicana, es una película que se llama El Vigilante, que hace un par de años ganó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y ahora les presento de qué se trata. Hugo, ¿dónde andas? Ya se están yendo todos. Acuérdate que me tengo que ir temprano. Apúrate, güey, por favor. Con pocos elementos y un guión sólido, el director Diego Ross construye la película El Vigilante, un largometraje que gira en torno a un hombre que se encarga de cuidar un edificio en construcción. Pues su compañero me dijo lo mismo, pero al revés. O sea que se contradice. Yo necesitaba un personaje que tuviera un trabajo donde él se encontrara solo en algún momento del día. Entonces, la noche era más fácil porque no hay menos gente en las calles de noche. Él tenía que ser testigo de algo y él tenía que saber que solo él había visto. Yo cuando bajé de hacer el rondín ya estaba ahí, mi compañero la debe haber visto. La historia se sitúa un 15 de septiembre. Durante la noche, una camioneta ha sido abandonada cerca del lugar. La policía investiga. Luego de cumplir con su turno nocturno, el protagonista de la historia trata de regresar a casa. Sin embargo, una serie de hechos le impiden abandonar su puesto. Yo tengo que dejar el changarro bien cerrado, güey, no se puede. En cuanto al tema de la credibilidad, no pretendo que sea creíble la historia por obvias razones, que es que pasan cosas totalmente inverosímiles con tal de que este personaje no pueda salir de ahí, ¿no? Entonces, sí busqué que en algún momento de la película el espectador mismo se dé cuenta que esto no va en serio. Por favor, ¿qué hace aquí un feliz? Aunque la trama se desarrolla parsimoniosamente, el director se vale de elementos del thriller para mantener la atención del espectador. Poco a poco nos va revelando pistas, algunas falsas, para saber qué ocurrió durante la madrugada. Creo que al público se le subestima todo el tiempo y el público tiene gustos mucho más amplios de los que normalmente hay en taquilla. Por supuesto que un inversionista va a lo seguro siempre, ¿no? Por eso siempre vemos más de lo mismo, pero el público creo que tiene gustos mucho más amplios y espero que sea el caso de él. ¿Qué te pasa? Hugo, ¿qué le pasa, cabrón? El Vigilante es una de esas películas que sin ninguna pretensión busca el divertimiento del espectador, objetivo que cumple a cabalidad. Claro que sí, oficial. Noticias 22, Julio López. Hugo, ¿estás seguro? Julio, ¿con quién hay que ir a esta película? Yo creo que con toda la familia. Con toda la familia. Sí, es una película para toda la familia, ¿no? Ya lo decía un poco, ¿no? Son dos personajes que se contraponen sus versiones y ahí se va desarrollando la historia. Les comentaba hace un rato que me recuerda mucho al estilo de la película de Almacenados, ¿no? También son pocos personajes, una historia que prácticamente se desarrolla en una sola locación, pero que terminan siendo retratos muy intimistas. Entonces es sensacional cómo se da el estreno de esta película, porque llega a muy poquitas salas, pero bueno, finalmente llega a la cartelera comercial, que ya es un logro. Esfuerzo para buscar la sala, el horario y poder acudir. A partir de este Viernes Santo. A partir de este viernes, ¿no? Porque prácticamente la película que va a acaparar, digamos, todas las salas, ¿no? En todos los formatos, es la nueva película del director Steven Spielberg, ¿no? Que se llama Ready Player One, ¿no? Esta novela que se lanzó por allá del 2011, pero antes de que se publicara, ya los grandes estudios estaban peleando los derechos de esta obra. Así que de esa magnitud de película estamos hablando, ¿no? Seguramente va a ser una de las más taquilleras de este año. Ahí estamos viendo ya imágenes en pantalla. Y los ganones fueron Warner Brothers, ¿no? Warner Brothers con Steven Spielberg detrás. El mismo escritor de esta novela, Ernest Cline, se vio involucrado en la
reescritura del guión cinematográfico, lo revisaron varias personas más y al final, bueno, quedó esto, que hay que decirlo también, no es una adaptación fiel a la obra literaria, ¿no? Entonces, empezando por ahí, lo que vamos a ver es que tomaron lo mejor de la obra, lo que se adecuaba más a nuestra época, para atraer mucho más público y nos presentan esta película que es un homenaje completo a los años 80, ¿no? ¿Te gustó? No, a mí me encantó. Yo creo que pertenezco a esta última generación que le tocó ver muchos de los personajes que aparecen en las caricaturas, jugar en la calle. Digamos que todo este mundo que alude a lo nostálgico, estas películas y series que aluden a todos esos tipos de elementos y fenómenos con los que fuimos creciendo muchos, pues aquí los plasman de una manera sensacional, ¿no? Vemos a las tortugas ninjas, vemos ahí al gigante de acero, vemos un montón de cosas que ya no existen, ¿no? Y bueno, esta historia, hay que decirlo, se sitúa en el año 2045, o sea, no tan lejos, no tan hacia adelante. Tan en el futuro. Sí, donde el mundo ya cayó en una especie como de apocalipsis, los combustibles fósiles han desaparecido prácticamente, pero hay un desarrollador de un juego que se llama Oasis y ahí prácticamente la gente vive, ¿no? Se desarrolla la historia a partir de un chico que muere, digamos, el creador de este videojuego, pero además deja pistas, y el que encuentre un huevo de Pascua se quedará con todo su imperio, ¿no? Y ahí hay el protagonista es un joven que con un grupo de amigos que conoce en la red virtual, ¿no? Empiezan a buscar todas las pistas y a desarrollarse. Claro que hay los malos, ¿no? que son los que se quieren quedar con todo este imperio. Es fantástica esta película, yo creo que esta sí es mucho más para verla chicos, grandes, medianos, pero creo que los que tienen más de 35 años la van a disfrutar totalmente. Sí. Sí, exactamente. Y tenemos algo más breve, ¿no? Sí, justamente el Festival de Cine de Cannes, uno de los más importantes del mundo, se puso un poco sus moños, ¿no? Y va a tener nuevas reglas respecto de las películas que se van a presentar en su siguiente edición. Vamos a ver de qué se trata. El Festival Internacional de Cine de Cannes cambia las reglas. Desde ahora, todo filme que tenga la intención de participar en sus secciones oficiales tendrá que comprometerse a estrenar en salas de cine. Esta y otras disposiciones responden a que el año pasado la plataforma digital Netflix llevó 2 películas al festival y, habitual a su protocolo, los lanzamientos se realizaron con prioridad online. También quedaron prohibidas las selfies en la alfombra roja. Luego de 14 años de colaboración, Diego Luna y Gael García dan por terminada su relación con la empresa Canana Films, la compañía encargada de producir y distribuir películas como Rudo y Cursi y Mr. Pig y series como Soy tu fan, quedará a cargo de Pablo Cruz y Arturo Samson. El Instituto Mexicano de Cinematografía cumple 35 años de existencia. Esta dependencia del Estado ha hecho una labor inigualable en la producción de películas. El año pasado apoyó, a través de sus diferentes incentivos, a 176 proyectos. Su gran reto es crear mecanismos para que estos filmes lleguen al público nacional e internacional. Inicia el rodaje de la 4ª temporada de Club de Cuervos. Aún no hay fecha de estreno, pero se espera que llegue en el marco del Mundial de Rusia 2018, a celebrarse en junio próximo. ¿Qué pasó, México? Ya estamos en Moscú, en la Plaza Roja. Este edificio de bombones que ven acá atrás es la Catedral de San Basilio. Aparentemente Santa Claus es de acá. Esta podría ser la última temporada de la exitosa serie que en esta ocasión será dirigida por Gasa Larraqui, Luis Gerardo Méndez, Salvador Espinosa y Roberto Snyder. Está divertido, ¿no? Está bien, está padre. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. Una oferta importante. Ya nos comió el tiempo con todas estas imágenes y películas. Efectivamente, y nos despedimos, nos vamos con un poquito de música. Tenemos un aniversario de Carl Orff y es un fragmento de Carmina Burana, con lo cual nos despedimos. Disfrútenlo. Pasen una buena noche.